Mira, yo, bueno, soy venezolano, tengo ya 10 años aquí en los Estados Unidos. Trabajé con marcas como Volkswagen en Venezuela, Qué brutal. eh, con compañías telefónicas en Venezuela, siendo ejecutivo de cuentas para esa agencia. Obviamente que como todo inmigrante, uno llega a los Estados Unidos haciendo 1500 cosas, Claro. menos quizás muchas veces A lo que uno vino. lo que uno estudió, ¿no? Porque yo soy director de la Asociación de Venezolanos en Austin. Brutal. Y estoy específicamente como director de comunicaciones en la asociación. Me encargaba precisamente de eso, de, digamos, crear el contenido para las redes de la asociación. Yo digo, hello, estoy aquí trabajando 24/7, lo que llamamos en periodismo curando contenido, buscando información. Bienvenidos a este su podcast Strong Taste, donde hay que romper para construir. El día de hoy viene este tremendo negocio latino aquí en Austin, y es que aparte de ser una marca renombrada, el man dijo, de aquí soy, y sacó por ahí otra ramita que ahorita nos va a hablar de producción audiovisual. El man la está rompiendo, no solamente en Austin, sino a sus alrededores, porque por ahí me han comentado, hey, yo conozco a ellos, sí, a hispanos en Austin. Bienvenido, Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. De verdad que complacido por estar en este espacio y compartir la historia, que a la larga también es parte de lo que yo hago en Hispanos ATX también. eh, Contar historias de hispanos que estén haciendo las cosas bien, y eso es lo que queremos. Brutal. Mira, yo te conozco, nos conocimos hace un par de semanas en una clase porque el señor también es profesor de marketing y esa clase estuvo pero brutalísima. Tuvimos semanas discutiendo el contenido. Qué Ahora bueno. quiero que por favor, para los que no te conocen, expliques quién eres y de dónde vienes. ¿Quién es Gustavo detrás de esa página? Mira, yo, bueno, soy venezolano, tengo ya 10 años aquí en los Estados Unidos, soy publicista, estudié publicidad, Brutal. hice carrera, además de la publicidad, hice carrera en el retail en Venezuela, trabajé en diferentes áreas, digamos, del mundo del retail en Venezuela con una compañía muy grande en Venezuela. Estuve, antes de venirnos a Estados Unidos, alrededor de 16 años trabajando en esa compañía, y ahí, Mm. por supuesto, digamos, esa fue quizás mi escuela, porque cuando yo me graduó de publicista, yo comencé a trabajar en agencias de publicidad. Trabajé con marcas como Volkswagen en Venezuela, Qué brutal. eh, con compañías telefónicas en Venezuela, siendo ejecutivo de cuentas para esa agencia. Pero decido irme al retail porque vi como que una oportunidad de seguir creciendo en otros ámbitos. Aunque no era en ese momento directamente la publicidad, comencé en el área de ventas y fui poco a poco cambiando de posición, subiendo de posición hasta terminar en una gerencia nacional de trade marketing, que es un mundo totalmente fascinante para mí, y que se asociaba también, digamos, a la parte de marketing, a todo lo que es publicidad, que es lo que yo estudié, ¿no? Claro. Y bueno, y obviamente que como todo inmigrante, uno llega a los Estados Unidos haciendo 1500 cosas, Claro. menos quizás muchas veces A lo que lo que uno, uno vino. lo que uno estudió, ¿no? Sí, Eh, pero siempre está esa semillita ahí de lo que tú aprendiste, ¿no? claro. Eh, yo creo que nos estamos adelantando mucho, pero ya en la pandemia, Ujú. cuando llega ese momento difícil en el 2020, si bien ya yo creaba contenido para la Asociación de Venezolanos en Austin, porque yo soy director de la Asociación de Venezolanos en Austin, Brutal. y estoy específicamente como director de comunicaciones en la asociación, me encargaba precisamente de eso, de, digamos, crear el contenido para las redes de la asociación. Ok. Lo hacían, obviamente que trabajar en una organización sin fines de lucro es un trabajo muy ad honorem, ahí no recibes pagas, entonces es como que no es limitado, pero sí es, mira, es a cuestión del tiempo que cada quien tiene. No Exacto. era una cosa que era prácticamente a diario, Ujú. como ahora lo hacemos. Pero esa fue la semillita que cuando llegó el momento de 2020 en plena pandemia, yo dejé el trabajo que ya tenía alrededor de 5 años trabajando con ellos, haciendo algo totalmente distinto. Y eso es una cosa que yo quizás nunca he contado.
pero yo trabajé como lineman en una compañía instalando fibra óptica. Oh, wow. Entonces, yo estaba montado siempre en un bucket truck instalando fibra O sea, óptica en nada las que ver. calles. Nada que ver con esto. Ok. Pero sabes que siempre me pasó, y eso me pasaba también cuando Ujú. estaba en Venezuela en esta compañía Gruma que tiene, digamos, fábricas de procesamiento de maíz alrededor del mundo. Ujú. Es el más grande del mundo, de hecho. Siempre estaba esa parte del marketing implícita en lo que yo hacía. Es decir, yo estaba en un equipo de ventas, pero me encargaba, por ejemplo, de, mira, necesitamos hojas de ventas, diseñar hojas de ventas. Necesitamos tener herramientas para que tú como vendedor le llegues de forma más fácil a tus clientes. Ujú. Y si había una presentación, quien se encargaba de hacer la presentación era yo. Eh, Siempre estuvo ahí esa parte, Ligado, o sea, ligado, siempre empujándote a siempre, eso. siempre. Y eso me permitió a mí conseguir espacios distintos dentro de esa compañía para poder llegar a ser gerente de trade marketing y tener un equipo de trabajo gigantesco y diseñar, por ejemplo, en ese momento estrategias para puntos de venta. Es decir, el equipo de marketing que hacían las campañas y nosotros en trade marketing nos encargábamos de llevar esas campañas al punto de venta. Y aquí pasó lo mismo. En esa compañía que yo instalaba fibra óptica, ellos necesitaban eh, tomar fotografías, ellos necesitaban crear contenido. No crear contenido porque no tenían redes, ese tipo de compañías por lo general, ahora sí, pero en ese momento todavía no tenían redes, pero sí hacer manuales, incluso tener parte de liderazgo en equipo, ¿no? Ok, Y porque yo tuve un background muy, muy chévere en ese aspecto porque manejaba equipos de venta. Entonces, claro. aprovechaba esas herramientas para tener aquí equipos en otra área, pero que me Ujú. permitieran también darle esos conocimientos, ¿no? Claro. Y así es como en 2020 llega el momento que yo digo, mira, ya no tengo que, ya no puedo estar en esa compañía porque yo soy asmático y me enfermé en ese momento. No quería arriesgarme, tenía que Mm. salir de Austin a trabajar. Entonces fue cuando dije, mira, bueno, yo tengo esta herramienta. Yo había creado unas redes muy parecido a hispanos, pero era exclusivamente para los venezolanos. Ok. Entonces me pasó algo y que yo dije, bueno, si yo creo contenido para los venezolanos en la asociación, me parecía como que no era coherente hacerlo también para un Para negocio ustedes. propio, Ok, porque la asociación es sin fines de lucro. claro. Entonces, lo que hice fue que cambié el nombre. En ese momento, literalmente dije, no, ¿sabes qué? Yo necesito hacer contenido para todo el mundo, para todos los hispanos. Y aparte, que había una necesidad de tener información en español. Entonces, yo vi una oportunidad Brutal. en ese momento de que ni Ujú. siquiera los medios de comunicación grandes hacían contenido digital. Nadie hacía lo que yo tenía en mente. Entonces, o lo hacían sin Pero darle muy por el encima. mérito, sin darle la Claro. importancia que yo creía que debería tener. Y fue así como nace Hispanos ATX, eh, como una plataforma de redes donde al principio ni siquiera yo daba la cara. Yo decía, yo no voy a salir, no porque me diera miedo, sino que yo quería que se convirtiera en lo que hoy es. Ya yo obviamente todo el mundo ve a Gustavo y dice, bueno, ahí está Hispano. Pero en ese momento yo quería que se convirtiera en un medio de comunicación digital. Gracias a Brutal. Dios lo hemos ido logrando en el camino. Creo que se ha convertido en eso porque las personas, o sea, ven tu página y ya la reconocen como un medio informativo, o estar actualizado de las Ujú. cosas que están pasando en el país. Así que creo que has dejado tu marca así como que bien Sí. plantada. Me hizo ruido y a la vez me dio como sentimiento cuando estabas hablando de que decías que siempre volvías a tu propósito. Ujú. En ese camino, o sea, estudiaste publicidad, etcétera, pero ¿cómo dijiste, sabes que este es el propósito? Porque muchas personas tienen 60 años y nunca descubrieron su propósito. Tú ya venías con eso instalado y aparte aplicaste tu liderazgo porque viniendo a un país extranjero y ya ser, aunque sea sin fines de lucro, dirigirte en un departamento que también vaya ligado con tu propósito, me parece súper brutal. O sea, ¿cómo hiciste eh, eh, Sí. esa experiencia? O sea, Bueno, ¿cómo fue? yo creo que hay varias aristas. O sea, yo llego primero a la Asociación de Venezolanos porque
nuestro activismo político en pro de la libertad de Venezuela no viene desde que yo llegué. O sea, yo vengo luchando, yo huí de la dictadura en Venezuela Ok, y ya hacía activismo en Venezuela. interesante. Entonces, eso, cuando yo llego aquí, lo primero que yo hice fue tratar de ponerme en contacto con gente que estaba aquí haciendo algo parecido. Éramos como tres, te estoy hablando de hace 10 años. La comunidad Wow, venezolana era mínima. Aquí ok. llegaban solamente eh, personas que iban a estudiar en la Universidad de Austin, que venían a Wow. estudiar petróleo, venían, porque la mayoría iba a Houston, a trabajar en la industria petrolera en Houston. Ujú, Pero en Austin éramos muy poquitos. Pero había un grupo de venezolanos que se habían quedado en esa época, que vinieron a estudiar y conformaron la asociación y de vez en cuando hacían convocatorias. Y ahí es cuando yo comienzo, digamos, a tener ese vínculo con la asociación. En ese momento me invitan, mira, necesitamos que esto crezca, ¿quieres ser director? ¿Qué haces? Yo mismo soy. O sea, yo quiero estar ahí, yo quiero ser parte de, aparte que o sea, mi familia siempre también fue política. Mi abuelo fue un político muy reconocido en Venezuela hace muchísimos años. Entonces, él luchó contra la dictadura de Pérez Jiménez, que también tuvimos en Venezuela hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, era como que algo que venía en mí, era una necesidad que yo tenía de hacerlo. claro. Ahora, el propósito, y es difícil, no creas que es tan sencillo encontrar ese por qué tú vas a hacer las cosas, el qué es Ujú, lo que tú le vas a dejar a quienes vienen detrás de ti como legado, ¿no? exacto. Y eso es parte del propósito. Cuando yo estaba en Venezuela, nosotros como pareja, mi esposa y yo, mi primer hijo tuvo una patología que es un hemangioma orbitario en su ojo derecho. Ok. Entonces, a partir de ahí, y que nosotros logramos traerlo a los Estados Unidos, operarlo, fue 2 años Wow, luchando con eso y logramos traerlo. Yo dije, bueno, necesitamos buscar el camino de poder ayudar a la gente, claro. de poder, porque era muy difícil una patología que, a pesar de que era algo muy común, porque a muchos les llaman lunares de sangre y resulta que se llaman hemangiomas y la gente los ha visto, sabe que existen y que la mayoría son benignos, no los tratan por desconocimiento. Mm, Entonces, y quizás ese sea el inicio de toda esta carrera creando contenido, porque yo abrí un Facebook en ese momento y a través de Facebook comenzamos a subir contenido para ayudar a papás que tuviesen una patología similar ujú. a encontrar un camino para sanar. Qué bonito. Y me escribían todavía gente de México, gente de muchos países de Latinoamérica, de Venezuela, de Colombia, y que pudimos a muchos ayudar a que vinieran a los Estados Unidos también a encontrar una respuesta a esa enfermedad que tenían sus hijos, ¿no? Wow. Y entonces, eso, más sumado a mis conocimientos en el área del marketing, en el área de las ventas, eh, hizo que en el 2020 yo dijera, bueno, ya va, yo tengo el conocimiento, eh, tengo el porqué, quiero ayudar a la gente, ese es mi propósito, quiero que la Brutal. gente entienda de que además como hispanos en este país, la mayoría somos gente que echaba para adelante, que está emprendiendo, que genera empleo, Exacto. que genera negocios. Dije, ese es el camino, o sea, no hay otro. Y tengo las herramientas y a lo mejor no me lo has preguntado, pero creo que hay muchas claves también, no solamente eso, sino el tener una familia que te apoye, que tener una Tu esposa, círculo de contención, sí. totalmente, totalmente. O sea, y yo siempre que tengo oportunidad lo digo y bueno, Reno está aquí en este momento, pero si no hubiese sido por el apoyo de ella en el momento que yo decidí emprender y de decir, mira, yo tengo este sueño, eh, voy a dejar mi trabajo normal para decidir echarle pichón a Apostar esto, esto. Wow. necesito apoyo, ¿estás dispuesta a echarle? Vamos. Me encanta. Y No no cualquiera. cualquiera lo hace, porque sabemos que estamos en un país Sí, sí, donde, sí, como dicen sí, coloquialmente, los biles no sí. paran. Exacto. Entonces, el poner en riesgo quizás una estabilidad económica por un emprendimiento que no sabe si va a tener éxito, es muy difícil, ¿no? Y de hecho, hasta mi familia me decían, estás loco, búscate un trabajo de verdad.
Muchas veces me lo dijeron, Wow. muchas veces. Y muchas veces hoy en día, tantos años después, me preguntan, ¿y tú qué más haces? ¿Por qué hacen eso? Pero creo que es con todos los emprendedores. Es como que hago esto. Ah, pero ¿y qué más? ¿Y qué más? Oye, O sea, oye, no, mira, y yo les discúlpame. digo, ya va, hello, o sea, estoy 24, Trabajo. 7 Exacto. activo, trabajando todos los días. O Me sea, siento identificada. Totalmente. y eres ¿Y tú qué multitasking, haces? sí. A mí muy cómico porque a veces me dice, Gustavo, ¿y tienes un equipo grande? Ojo, hoy en día tengo un equipo, pero no sé, hace 6 meses no tenía éramos 2 personas quizás. Oh, wow. Aunque yo sea la cara y quizás el 70% de lo que pasa está bajo mi mano, pero yo digo, hello, estoy aquí trabajando 24/7, lo que llamamos en periodismo curando contenido, buscando información, creando alianzas, respondiendo correos, em, viendo qué más puedes hacer para seguir aportando. Entonces, sí, sí se puede, sin duda alguna, pero como te digo, si no tuviese tenido al inicio ese apoyo de mi esposa y de mis hijos, sería muy difícil. No sería imposible quizás porque cuando uno tiene Enfocado. La llama la ahí. llama y el enfoque y la pasión, Mm. que eso siempre yo se lo pedía a papá Dios. Yo recuerdo, y cuando creo que lo contamos en el curso, que yo me iba a caminar en el AT&T Stadium en Dallas, en Arlington. Salía del trabajar, de instalar fibra óptica, y yo en un momento de fitness, decía, bueno, voy a salir a caminar. Y fue un momento donde yo caminaba y escuchaba muchos podcasts, trataba de buscar información precisamente de encontrar el propósito. ¿Por Oh, qué? Porque llegó un momento que no te sientes a gusto con lo que haces, porque no es tu pasión. claro. Lo haces muy bien, obvio, obvio, y eso también ha sido siempre mi norte. Mira, si vas a hacer algo, hazlo bien. Si no, Mm. no Ni lo lo hagas, intentes, no lo intentes, exacto. porque vas a perder el tiempo. Y si encuentras el propósito y eso se lo une a, a lo que te apasiona hacer, es indetenible, de verdad, es Brutal. indetenible. Y pasa que ya no es un trabajo más, es algo que amas hacer y lo puedes hacer así no te paguen. Wow. Aunque no él lo recomienda. No recomendado, No, señor, señores. no, señor, valoren su trabajo. Te hago esta pregunta y es, me dijiste que, ok, tu esposa mayormente, o sea, tu familia, pero tu esposa mayormente fuese como apoyo en esos momentos cuando tomaste la decisión de emprender, que no es una decisión fácil. En esos momentos de emprender, obviamente hay muchos stages y obviamente no fue así como que, ¡boom!, pegué de una vez. ¿Qué, qué enseñanza rescatas de allí en esos momentos de dificultad, en esos momentos que no podías ver toda la alegría y Ujú, posiblemente hasta te preguntabas, ¿es esta la decisión ujú. correcta? O sea, ¿qué fue lo que te impulsó a seguir adelante en esos Mira, momentos? como todo emprendimiento es un sub y baja. Mm, Y va a ser un sub y baja por mucho tiempo. En el caso de nosotros, como ella es mi pareja, es la comunicación, es la clave. brutal. La comunicación es la clave de todo. Y cuando falla esa comunicación es cuando quizás vienen esos desequilibrios, porque otra cosa que debe haber en este tipo digamos, de sinergia entre una pareja y cuando especialmente necesitas de esa persona, porque, por ejemplo, ya tú no vas a poder generar quizás el mismo dinero que generabas hace meses atrás, o puede que sí, puede que no, hay una incertidumbre, Claro. tiene que haber alguien que soporte eso. Y sí, no miento. O sea, muchas veces era ella quien aportaba prácticamente el 100% de la economía de la casa. Mm, Pero ambos sabíamos que era transitorio. Y yo creo que también la clave es que cuando ella se dio cuenta de la pasión con que yo hacía las cosas y que cuando ella se dio cuenta de que, wow, ya va, un momento, Gustavo está facturando, si es un si es por negocio, aquí. si es, o sea, cuando ella vio Sí. realmente, mira, no, ya va, esto no es simplemente un hobby, Ujú. esto tiene materia, tiene por dónde armar un negocio, fue cuando yo creo que ella
entendió lo que yo aspiraba, entendió cuál era mi norte, y ahí fue cuando, bueno, vamos con todo, si este es el camino, ahí estamos. Y hasta ahorita, o sea, muchas de las decisiones difíciles siempre las revisamos muy bien, bueno, qué conviene hacer más, qué nos conviene como negocio, y ahorita no, hay veces el negocio queda a un lado, ¿no? Aunque yo tenía una mentora en algún momento que se convirtió en amiga, que me decía que si tú no monetizas tu emprendimiento, se convierte al final en un hobby bastante caro. Y nadie quiere tener un hobby caro, salvo que seas millonario y que te puedas dar ese gusto. Exacto. Pero si lo que estás haciendo no te genera, mira, por ahí no es el camino. Busca otra que a lo mejor puedas tener. Y suena muy duro a veces, ¿no? Porque también está la parte humana, ¿no? Hoy en día Hispano se ha convertido también en ese medio que ayuda a que la gente se informe. Entonces tienes como que un propósito distinto. Claro. Ya no es solamente el negocio, obviamente que sí. Incluso dentro del negocio hay también un tema de ayudar, en mi caso, ayudar a las marcas a que no solamente promocionen sus negocios y crezcan en ventas, sino a que entiendan de que es importante que estar en la mente de los consumidores y asesorarlos en ese aspecto. Brutal. Creo que me ha permitido a mí también tener clientes de años, literal, prácticamente desde que comenzamos. Brutal. Te hago esta pregunta. Vi tu cuenta de Instagram y veo que tienes una comunidad, o sea, así estás de llegar a 1 millón. No, bueno, no, un millón, a ver, 1 millón no, estamos ahorita ¿A cuánto está? en casi 100.000 seguidores, 100.000. Ay, Cristo. 100.000. Ya vi. El millón va, ojo. Sí, no, definitivamente. El millón va. Yo no sé qué yo vi. El millón va, pero sí estamos cerquita de los 100.000. Ok. Y como yo le decía, le digo a gente que tiene 2.000, o sea, ya va, mételos a todos en un cuarto y date cuenta cuántos son. No, ya sé. O sea, a veces, y eso le pasa mucho a los emprendedores cuando comienzan. Tengo solo, no sé, 1.500 seguidores. Son 1.500 personas que creen en ti. Exacto. Eso sí. O sea, eso poco a poco va generando una responsabilidad enorme. Sí. Entonces, a ver, a lo mejor hay gente que tenga 2, 3, 1 millón de seguidores y no necesariamente tienen una comunidad como la que tú pudieses tener con 2.000 seguidores. Es correcto. Que te escriben todos los días, que están pendientes de lo que haces, que te dicen, Gustavo, me ha pasado, Gustavo, te comiste una coma. Gustavo, creo que tienes un error en este post. Y eso es súper valioso, porque esa retroalimentación no la tienen los medios grandes, o no pueden tenerlo. Claro, no tienen esa parte humana. No tienen esa cercanía, además, con la audiencia. Y es lo que hace fuerte a medios como nosotros, que tienes esa cercanía con las personas y a la larga vas a ir creciendo orgánicamente, que es el propósito. Nosotros, gracias a Dios, toco madera por aquí, no se para ese crecimiento todos los días. Todos los días llega alguien que le interesa lo que estamos compartiendo y eso es muy bonito. Y te compromete mucho más a seguir haciéndolo y haciéndolo bien, porque yo sé que sí se puede hacer bien. Claro. ¿Y cómo fue ese camino de llegar a esa comunidad? Porque todo bien, pero no todos, o sea, No. yo dije 1 millón, ok, exageré, disculpen. Pero, o sea, llegar a 100,000 seguidores es difícil. Es muy complicado es y muy más difícil. porque la gente ahorita mismo es como que... No, y que cada día vemos que hay más gente creando contenido. Exacto. O sea, todos los días ves que hay un nicho así súper gigante y entonces... Hay mucha gente. O sea, todos los días hay alguien que está subiendo información, videos, X, todo lo demás. Pero la constancia es lo que te va a llevar al éxito. O sea, si tú eres constante, si tú eres disciplinado con tu comunidad en responderle lo que te escriben, si tú además sabes cuáles son los insights de tu nicho. Si yo sé que yo tengo una comunidad hispana, yo sé que hay temas que son de muchísimo interés para mi comunidad hispana, porque yo también soy hispano. Bueno, ¿cómo hacemos para resolver la necesidad que ellos tienen de información en diferentes tópicos sin caer muchas veces en
cosas, digamos, banales que pudieses hacerte viral. Claro. Eh, eh, pero dándole valor a lo que estás compartiendo. Ese es el secreto. Y ser constante. O sea, de verdad ser constante, que quizás es lo más difícil. O Es. sea, a ver, tú ves hispanos, pero nosotros publicamos entre 7 y 8 posts diarios en el feed. Wow. Es bastante. Obviamente que Admirable. ahí incluimos algunos clientes, Ah, ok. pero también tenemos como norte no convertir el medio en unas páginas amarillas, porque no es el propósito, porque si no la gente no va a estar. Claro. Sino hay que darle información que resuelva su necesidad de estar, valga la redundancia, informados de lo que está pasando, de los problemas que le atañen a su día a día. Ujú. Y ese es el secreto, ser constante y hacerlo bien. Porque hoy más que nunca tenemos herramientas Eso sí para es hacer verdad. las cosas bien. Yo he sido muy picky siempre en el diseño, aunque muchos te digan, mira, no, el diseño es irrelevante. No es irrelevante. Yo creo que el diseño es parte de tu imagen, Es es parte correcto. de tu negocio y eso te hace ver profesional. Sí. Entonces, si tienes las herramientas, y hoy hay millones de herramientas gratuitas para hacerlo bien, pues no deje eso por fuera. Y si le sumas a eso a la constancia, a la pasión con que haces las cosas y a conocer también quién es esta audiencia, yo creo que ese es el camino que te va a permitir ir creciendo Creciendo. poco a poco. Me encanta. ¿Qué mensaje le podrías dar a toda esa comunidad latina que en este momento te estás viendo? No solamente comunidad latina, específicamente público ideal, latinos con negocios, con miedos, tratando de emprender, tratando de crecer en un país ajeno. Dejaron todo, están aquí y dicen, quiero emprender, pero Sí, mira, lo primero que yo les quisiera decir a todos los que tienen proyectos que ya incluso muchos están andando, pero quizás están temerosos de dar algún paso siguiente, es que incluso con miedo hay que hacerlo. brutal. Porque imagínense si ustedes hacen las cosas con miedo y les sale bien, si no, si superas esa etapa, pues el camino va a ser mucho más sencillo. Entonces, háganlo. Do it. Con miedo, sin miedo, pero háganlo. Atrévanse, atrévanse. ¿Por qué? Porque si no va a venir otro que lo va a hacer por ti. Total. Entonces, no esperen. ¿Es difícil? Sí, siempre va a ser difícil. ¿Vas a tener trabajo en el camino? Vas a tener trabajo en el camino. Pero ¿qué pasa si te va bien? ¿Cómo sabes si no lo intentas? ¿Cómo sabes si te va a ir bien o no te va a ir bien? Entonces, hay que intentarlo, hay que hacerlo. Obviamente que hay que educarse mucho y hoy también hay muchísimo contenido en redes sociales, en YouTube, de valor que te permite a ti como que dar pasitos más adelantados a la hora de hacer crecer tu negocio. Ujú. Hay tutoriales en YouTube gratuitos por doquier. Talleres. Hay talleres. Vienen talleres. Me acuerdo. Talleres, sí. Vienen Fíjate que talleres. queríamos hacer un taller ahorita en diciembre, pero bueno, entre el revolú que se metió en Navidad y Ay, tal. no me digas, yo estaba esperando ese curso. No, ese curso viene, Ok, brutal, brutal. porque precisamente hay gente que cree que necesita tener una parafernalia de inversión para crear contenido y no es así. De hecho, uno de los cursos que ya está listo, ese taller se llama Marketing de Bolsillo, Me encanta. porque, y reveló aquí el nombre, es precisamente eso. Tú no necesitas más nada que lo que tienes en tu bolsillo para comenzar a crear contenido y decirle al mundo ese que está detrás de las redes que tu negocio existe, que tú puedes resolver una necesidad que ese público tenga y que simplemente con un celular, con un buen micrófono, incluso si tú tienes un celular reciente, el sonido que puedes grabar con el celular es bastante bueno si lo sabes controlar. Y hay herramientas de diseño también que son bastante sencillas para comenzar a crear contenido y precisamente mostrarle a la gente que tú existes, que tu marca es valiosa y además que los hispanos estamos haciendo las cosas bien y eso es lo más importante, que ese es el mensaje que nosotros, ese es el por qué Hispanos ATX nace. Muchas veces
nosotros como hispanos que estamos emprendiendo creemos que no estamos a la altura de otros negocios, porque somos hispanos simplemente. Sí, Porque, salpican porque mucho. quizás no dominamos el idioma, porque quizás tenemos una barrera financiera o porque pensamos que tenemos que tener un capital gigantesco para comenzar un negocio y no necesariamente es No así. necesario. Ujú. Además que ahí, y tú lo has vivido en EGBI, hay un montón de herramientas Un montón. Súper económicas, accesibles accesibles y con completamente. personas que nos vienen con experiencia a enseñar temas, etcétera, sus experiencias. Entonces es como una cosa completamente diferente. Sí, Me señor. encanta. Por eso es que yo digo, mira, el paso es darle, es darle. Brutal. Y estoy seguro ahí, y tú has tenido aquí testimonios de que sí se puede, Sí de se que, puede. de que cuando tú te pones una meta, bueno, haces todo lo posible. Y si te apasiona, mucho más. O sea, si es lo que a ti te hace, también por ahí lo leía, si es por algo que tú te puedes levantar a las 3, a las 4, a la hora que sea, eh, y hacerlo, así no te paguen, ese es el camino. Ese Brutal. es el camino, o sea, no hay de otra. Porque obviamente que también te vas a encontrar con gente que no esté dispuesto a pagar por lo que tú haces. Correcto. O Hay de habrá todo. momentos de altibajos donde quizás tienes muchos clientes, hay otros momentos que no tienes clientes, hay momentos que vas a tener que quizás cambiar la estrategia para captar más clientes. Ujú. Pero si no das ese primer paso y no te das a conocer, es muy difícil. Es muy difícil. O Correcto. sea, Última pregunta para cerrar, porque ya me están así presionando el señor sí, yo hablo mucho, productor. yo hablo mucho. No, a mí me encanta, o sea, yo me quedo aquí, a mí me encanta Sí, escuchar y conocer a la persona detrás de la marca, entonces me parece genial. Gracias por abrirte y compartir con nosotros tus siempre a la hora, cosas. siempre. Te pregunto para ti, la frase romper para construir, ¿qué significa? Es poderosa, es Ujú. una frase muy poderosa y precisamente los hispanos llegamos aquí a eso, a precisamente romper esquemas. Y nos toca incluso romper nuestros propios esquemas, ¿no? Sí, Muchas veces te das cuenta de que lo que tenías era muy valioso, aunque en ese momento que estabas fuera del país no te das cuenta, sí, es ¿no? verdad. Y te das cuenta cuando estás aquí, wow, o sea, lo que yo aprendí en mi país, ciertamente aquí hoy lo puedo aplicar y puedo tener muchísimos resultados. Entonces, ciertamente podría ser un mantra, mira, Sí. hazlo diferente y te darás cuenta que la gente le va a gustar y te va a ir bien y es eso, es hacerlo. Me encanta. Muchísimas gracias, Gustavo, por compartir tu experiencia, por compartir lo que está detrás de Hispanos ATX. Si no saben dónde seguirlos, aquí les Sí, dejamos señor. las redes sociales. Y si tienen ustedes algún proyecto, etcétera, él también tiene ese espacio en donde se pueden contactar con él. Él le puede dar como mayor visión y por dónde dirigir su empresa, su emprendimiento. No tengan miedo, existen herramientas, pueden salir adelante siempre y cuando no tengan miedo. Así que muchísimas No, gracias. a ustedes por la Y invitación. claro que sí, siempre. Si eres bienvenido aquí, siempre, ¿ok? Gracias. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta Sí, luego. señor, chao.